Ponte cómodo, sírvete algo para tomar porque esto va a ser un video largo. Probablemente el video más largo que he hecho hasta ahora. Voy a hablarte sobre todas las pronunciaciones de todas las letras en alemán. Solamente voy a omitir las excepciones más raras y al final del video voy a mencionar también algo sobre la pronunciación de palabras que vienen de otros idiomas. Y si has llegado a este video porque estás buscando nada más ciertas letras específicas, puedes ver abajo en la descripción del video donde puedes encontrarlas. Pero vas a tener que buscar un poquito porque no vamos en el orden alfabético, sino en un orden que tiene mucho más sentido para explicar y para aprender estos sonidos que por parte sí son diferentes que en español, a pesar de que se escriban con las mismas letras. Vamos, sonido por sonido. Vamos a empezar con los vocales. La letra A viene en dos versiones. A veces suena corta, a veces larga. Cuando está en una sílaba no tónica, una sílaba sin el acento de la palabra, siempre está corta. Pero cuando se trata de la sílaba tónica, puede ser larga o corta. Corto suena, por ejemplo, en Hand, Apfel, Lampe. Y largo en Name, Malen, Rad. La A suena más larga. ¿Oyes la diferencia? Digo malen y no malen. Digo Name y no Name. Y digo Rad y no Rad. Esto es algo muy importante en el alemán. Los vocales tienen dos versiones, una corta y una larga. Hay muchas palabras que son como parejas que se parecen mucho y su única diferencia es la duración de la vocal. Por ejemplo, Stadt, Staat, Ratten, Raten, Bann, Bahn, Rammen, Rahmen, Stall, Stahl. Ya que las diferencias en el significado son normalmente tan diferentes, incluso la gente te entendería si no haces bien esa diferencia entre largo y corto, y lo entienden por el contexto, pero si quieres tener una muy buena pronunciación del alemán, hacer esto bien, diferenciar entre los vocales cortos y largos, te va a llevar un paso muy grande hacia adelante. Hay el fenómeno de que cuando una persona, un extranjero que aprende alemán, hace esto bien, la gente reacciona diciendo, wow, tu alemán está muy bueno, tienes una muy buena pronunciación, incluso si haces errores en otras áreas. Y si ahora te preguntas, pero cuando no conozco una palabra, la leo por primera vez, ¿cómo sé si tengo que pronunciar la vocal corto o largo? Fíjate en lo siguiente. Regresamos a los primeros tres ejemplos, Hand, Apfel y Lampe, Name, Malen y Rad. En estas palabras tenemos dos consonantes detrás de la vocal y aquí nada más uno. Cuidado, no siempre es así, pero hay esa tendencia. Si siguen dos consonantes, entonces la pronunciación del vocal es corto. Y esto también es el sentido de los consonantes dobles. Man, kam y hatte también tienen una A corta. El sonido que sigue es nada más uno, pero para señalizar que a pesar de esto la A es corta, escribimos el consonante doble. Y esto no significa
que el consonante suene más largo, no, sino nos señaliza que el vocal anterior es corto. Y por el otro lado, cuando queremos señalizar que de verdad es largo, se puede hacer agregando una H detrás de la vocal, como por ejemplo en fahren o Sahne. Para no dejar duda, a veces también se escribe dos As, como en Saal o Stadt. Si ves esto, con seguridad, el vocal es largo. Seguimos con I. I, como todos los otros vocales, tiene una versión corta y una larga. Corto, finden, singen, Kind. Y también bitte, drinnen, nimm. Nimm es el imperativo de nehmen. Toma, nimm. En las primeras tres palabras tenemos de todas maneras dos consonantes detrás que nos señalizan que la I es corta, y en las otras escribimos un consonante doble para señalizar que la I es corta. Versión larga, Klinik, la primera I es larga, Klinik, el nombre Lisa, y las palabras lieben, Lied, fliegen. Cuando ves una E detrás de una I, normalmente esto significa que la I es larga. No decimos IE, sino una I larga. A veces, esto también se hace con una H, pero no muy seguido. Por ejemplo, en ihr, ihm, ihn. Esta H también nos dice que la I es larga. Y ahora sigue la U. Y tal vez te preguntas, momento, ¿por qué ahora la U? No había dicho Elea al inicio del video que vamos a hacer un orden que tiene sentido para aprenderlo, y ¿no sería más lógico relacionarlo con la U? Pues no. Es justamente el truco para la pronunciación correcta relacionarlo con la I. Porque si dices I y dejas tu lengua en exactamente la misma posición, la posición que necesitas para decir I, y ahora formas tus labios como para decir una U, pero dejas la lengua en exactamente la posición de la I, el resultado es una U. I, U. I, U. I, U. No muevo mi lengua para nada. Y el resultado es una U. También la U existe en versión corta y larga. 5. Kürzer. Estos son dos ejemplos con dos consonantes detrás de la U. Y Mütter, dünn. Aquí duplicamos el consonante para transmitir al lector que esto es una U corta. Ejemplos largos: müde, über, Tür o fühlen, Bühne. Las primeras tres son largas y lo puedes adivinar, aunque no con 100% de certeza, porque sigue nada más un consonante. Y en los otros dos tenemos la H como señal que de verdad es larga. Fühlen y Bühne. Y aquí, con la pronunciación de la U, tienes que tener un poco cuidado porque muchos hispanohablantes dicen en lugar de müde, müde.
Y aquí la intuición es correcta, relacionarlo con una I, como había dicho, pero no digas una I antes. Ten cuidado de no decir müde, sino directamente müde. Müde. ¿Ok? Entonces, la U formas con la posición de la lengua que necesitas para la I y formas los labios como para decir una U. Seguimos con E. También la E tiene una versión corta y larga, pero la larga es un poco raro porque no solo cambia la duración de la vocal, sino también su sonido. Empezamos con las versiones cortas. Denken. Direkt. Puedes ver que el sonido es exactamente el mismo como en español. Si comparamos direct y directo, es igual o casi igual. También kennen, con una doble N para señalizar que la E de verdad es corta. Kennen. Esta E corta la puedes pronunciar como en español. Por ejemplo, ente, pato, ente. Puedes empezar exactamente igual como entender. Ente, entender. Es la misma E. E corta. Y por cierto, las E's no tónicas también siempre son cortas, como en las terminaciones de los verbos, ¿no? Denken, kennen es 2 veces denken, kennen. Y ahora viene la versión larga. Leben, geben, mehr, Lehrer, leer. Esto no es exactamente el mismo sonido como de la E corta. No alargo nada más la E. Digo leben y no leben. Leben. Y esto a veces tiene el efecto que para hispanohablantes casi suena como una I, que se activan las zonas en el cerebro que normalmente te avisan que ahí sonó una I. Pero escucha bien la diferencia entre leben, vivir, y lieben, amar. Leben, lieben. Leben, lieben. Y para pronunciar esta E larga, tienes que cambiar la posición de tu lengua y ponerla entre la posición que usas para la E corta y para la I. Entonces, E, I, E. E, I, E. Eso no te lo puedo demostrar muy bien, pero tú puedes sentir dónde está tu lengua cuando dices E, como en entender. ¿Dónde está cuando dices I? Y para la E larga tiene que estar entre estas dos posiciones. I, leben. Y así en leben y geben tenemos dos diferentes sonidos a pesar de que se escriben con la misma letra. No es leben, sino leben, geben, Y como has visto aquí, cuando queremos dar esta señal que de verdad es largo, podemos poner una H. En algunas palabras se hace así, como en mehr y Lehrer, y en otras, no tantas, se escriben dos E. Ahora sigue la Ö. ¿Ya adivinas por qué la pongo después de la E? Porque para pronunciarla, dejas tu lengua en exactamente la misma posición como para la E
y formas con los labios una U, O. La U también tiene una versión corta y larga. Para hacer la versión corta, dejas tu lengua en la posición de la E corta. E, Ö, E, Ö. La lengua queda igual. E, Ö. Y entonces puedes decir palabras como können o möchten. Con la lengua en la posición de la E corta y con los labios formados como para decir una O. Si quieres hacer la U larga, necesitas orientarte en dónde tienes tu lengua para decir la E larga. Es esa posición entre la E corta y la I. E. Y si la dejas ahí y formas otra vez los labios para decir una U, entonces sale hören, fröhlich, Ö, E, Ö, E, Ö. Pruébalo tú. Dejas la lengua como para decir la E larga. Y aquí igual tenemos un consonante y antes una Ö larga. Y también puede pasar que ponemos esta H extra que nos suena, que nos señaliza que la U de verdad es larga. Y cuidado, te acuerdo que esto de consonante doble y no doble no siempre aplica igual. Si por ejemplo conjugamos la palabra hören, hört, la Ö se queda larga a pesar de que ahora tenemos dos consonantes. Nos orientamos más bien en cómo está en su forma básica. Hören es largo, hört también. Seguimos con E y E. E, de hecho, la E corta suena como la E corta. Hände y hätte. Si comparamos estas dos palabras con dos que suenan parecido pero que se escriben con E, puedes ver que casi suena igual. Ende, Hände. Ende, Hände. Nette, hätte. Nette, hätte. Así que no tienes que preocuparte mucho por la E, al menos no la corta, porque es como la E corta, tanto en alemán como en español. En muchos casos, de hecho, se usa nada más porque estas palabras vienen de palabras, de formas básicas de palabras que tienen una A. Y para no perder completamente esa relación y poder ver escrito todavía que viene de ahí, se escribe con A umlaut, con la E, pero de hecho suena como una E corta. Largo es el mismo sonido, pero más largo. Aquí no cambia el sonido, sino nada más la duración. Käse, Käse o ähnlich, ähnlich. Ok, tal vez es un poco más abierto, pero no hay una diferencia tan grande como entre la E y la E corta y la E larga, para necesitar prestar mucha atención a eso. Käse, ähnlich. Seguimos con la U. La U prácticamente es la misma como en español. La pronuncias como dirías urraca en español. Mund, Nummer. Son versiones cortas de la letra. Mund, Nummer. Y también hay la U larga que
tiene el mismo sonido pero más largo. Gut y Uhr. Gut. Gut con un consonante detrás, Uhr con una H para destacar que de verdad es larga. Pero no es tan difícil como lo de la E, porque no cambia el sonido, nada más la duración. Seguimos con O. Ahí sí hay otra vez esa diferencia en el sonido y te voy a enseñar cómo pronunciarla. La O corta es como en español. Por ejemplo, organización. Pronuncias la O igual como en español, organización. Organización. O offen. Pero cuando es larga como en or o ofen, no solo cambia la duración, sino el sonido. El sonido se hace como algo entre una O corta y una U. Y esto también es la razón por qué muchos hispanohablantes al inicio piensan que uno dice una U cuando de verdad dice una O larga. Pero compara ur y or. Ur, or. ¿Escuchas la diferencia? Igual como para formar la E larga, para la O necesitas encontrar el lugar entre la O corta y la U. O, U, O. Identifica cómo están tus labios y la lengua cuando dices O y dónde está cuando dices U. Y la O larga te sale cuando encuentras el lugar entre estas dos posiciones. Ohr. Y si comparamos las dos palabras offen y ofen, ves que la O de ofen, la larga, no simplemente es la misma como de offen y más larga, sino diferente. Digo ofen y no offen. Offen, ofen, no offen, ofen, ¿no? Offen, ofen. Este sonido entre una U y una O. El alemán también tiene 3 diftongos. Estos son mezclas, combinaciones entre 2 vocales. La más fácil es au, porque suena como se escribe. Au. Combinas la A con la U y dices, por ejemplo, auge. Los diftongos son considerados largos siempre, no hay versión corta. Auge. Ai se escribe con E, I, pero de hecho el sonido es A, I. Ai. Ai. Hay algunas pocas palabras que escriben de verdad una AI como en maíz o mai, pero normalmente escribimos EI pero suena AI, como en ein, nein o klein. Y la EU de hecho se pronuncia con OI, 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 como en euch, Leute o heute. Aunque veas EU, piensa OI, oi, Leute. Seguimos con los consonantes, con la letra R. La gran mayoría de los hablantes nativos de alemán pronuncian la R diferente que en español. La pronunciamos atrás, cerramos un poco atrás con la lengua, atrás diciendo R, como en reden, fahren. Reden, fahren. Pero si no te sale así, no te preocupes. Hay hablantes nativos
que hacen la R ahí enfrente con la lengua igual como en español. Puedes decir reden y fahren y no hay problema. Pero si te sale bien haciendo la R con la parte trasera de la lengua, pues hazlo. Así la mayoría lo hace. Y seguramente ya te has dado cuenta que al final de sílabas y palabras, muchas veces no pronunciamos muy claramente la R y que suena casi como una A, pero solo casi. Es correcto. Puedes hacerlo, pero cuidado que no hagas una A muy abierta. Es Lehrer o mehr o verkaufen. Lehrer, la primera R sí la pronuncio claramente, pero al final no suena. No suena, o más bien suena como una A muy corta y cerrada. Lehrer, Lehrer, mehr, verkaufen. Seguimos con las letras B y P. Estos dos sonidos son más fuertes que en español. Mientras en español la B, dependiendo de la palabra y de la posición en la palabra, se puede pronunciar muy suavecita, nada más acercando los labios pero ni cerrándolos de verdad. En alemán esto no pasa. Para decir la B, cerramos los labios, hacemos algo de presión y los abrimos con una pequeña explosión de aire, como en, por ejemplo, Bar, Baum o oben. Bar, Baum, oben. Ten cuidado de verdad cerrar los dos labios, hacer esa pequeña presión y abrirlos como con una pequeña explosión. Para algunos hispanohablantes, así como pronunciamos la B, incluso casi suena como una P. Pero ahorita, cuando te digo las palabras con P, vas a ver que sí hay una diferencia. Como por ejemplo, par, Paul, el nombre Paul, y operación. Vamos a comparar estos. Bar y par. La diferencia es que esta explosión es todavía más fuerte. Antes de abrir los labios hay más presión de aire y de labios. Tanta presión que sale casi con una después de la P. Par, par. Si dices par y pones tus dedos, tu mano enfrente de tu boca, puedes sentir cómo sale mucha aire. Si sientes esto, dices bien par. Pero si dices bar, sí sientes algún movimiento de aire, pero no un viento así como en par. Bar, par. Igual, Baum, Paul. Y oben y operación. Oben, un poquito movimiento de aire lo sientes, pero operación sientes de verdad un viento de aire que sale de tu boca. Esto es la P en alemán. Seguimos con D y T. Misma cosa aquí. Estas dos letras, estos dos sonidos son más fuertes que en español. Mientras la D en español a veces es pronunciada de una manera muy suave, poniendo la lengua entre los dientes y casi no dejando sonar la D como en, por ejemplo, cada día, en alemán esto no pasa. Ponemos la lengua, la punta de la lengua detrás de los dientes. Ahí hacemos algo de presión y dejamos soltar ahora el aire
como en du, du. O laden, du, laden. Igual aquí algunos tal vez dicen, pero esto ya casi suena como una T. Ok, tal vez suena parecido como una T en español, pero no como en alemán, porque en alemán es más fuerte. También sale con tanto aire como la P. Vamos a comparar. Du, tu. Tu es el imperativo de tun, lo que es machen, como tu das nicht, no lo hagas, tu. Ponemos la lengua en la misma posición como la D, tal vez un poquito más por atrás, pero hay más presión antes de soltarlo y puedes sentir otra vez este fuerte movimiento de aire. Tu, du, algo de movimiento y tu, viento que choca con tu mano, tu. Y raten, laden, raten. Aden, aten. La D al final de palabras y sílabas incluso puede sonar casi como una T, de verdad una T alemana, como en Land, Land, porque es difícil hacer esta D más suave cuando ya no sigue ninguna otra vocal. Entonces suena como T y es normal y correcto, pero cuidado cuando formas, por ejemplo, el plural de una palabra así y otra vez sigue una vocal, entonces suena otra vez como una D de verdad. Länder, Länder. Land, Länder. La diferencia entre la T española y la T alemana podemos ver muy claramente si comparamos, por ejemplo, tinta con tinte. En español sí es un sonido fuerte, pero evitamos esta salida fuerte del aire. Tinta. Y en alemán, Tinte. O interesante, interesante. En alemán, interessant, interessant, interesante, interessant. Esto es la T en alemán. Y si la ves escrito con una H detrás, el sonido no cambia, es igual, como en Theater o Mathematik. Seguimos con H. H en alemán al inicio de palabras siempre suena y al inicio de las sílabas normalmente también. Vamos a ver excepciones también, pero normalmente también suena. Como en Haus, Hund o abholen. La boca está bastante abierta, pero cierras algo atrás suficientemente para que salga algún sonido y no nada más aire. Haus. Pero cuidado que no salga algo como Haus o Hund. No lo cierres tanto. Haus, Hund. Con que suene algo es suficiente. Haus, Hund. Y cuando la sílaba que empieza con H no es la sílaba tónica, cuando es nada más, por ejemplo, la última sílaba de un verbo, la H a veces casi no suena. En lugar de sehen y gehen, normalmente decimos sehen y gehen. Y en lugar de Ruhe, normalmente decimos Ruhe. Decirlo con la H pronunciada no está mal, pero la realidad es que cuando hablamos rápido nos la ahorramos y decimos sehen, gehen, Ruhe. En otras situaciones la H, la H, nunca suena y estas son estas situaciones que ya mencioné mucho cuando usamos la H nada más para señalizar que la vocal anterior es larga, como en ihr,
sehr, Uhr o fahren. Pero otra vez de acuerdo que al inicio de palabras de verdad suena, incluso en palabras que en español pronunciamos sin la H. Así que hotel en alemán es Hotel. Hotel. Seguimos con los sonidos S y Z. Las dos se escriben con S. Y la diferencia es que una se pronuncia usando la voz, como en sagen y lesen. Puedes ver que vibra tu voz cuando lo dices, al menos debería vibrar, y entonces sabes que lo dices bien. Sagen y lesen. No es sagen o lesen, sino sagen y lesen. Y el otro sonido es una S sin voz, como en Glas, Fuß y Fluss. Entonces, cuando se pronuncia con voz y cuando sin voz, con voz es al inicio de sílabas. Sagen y lesen. La S está al inicio de la sílaba. Nada más es al final de sílabas como en Glas. Pero cuidado, cuando modificamos esa palabra y usamos, por ejemplo, el plural, la S se mueve al inicio de la segunda sílaba y decimos Gläser. Y otra vez es el sonido Z, Gläser. También cuando ves la SZ, esta letra rara que se puede llamar SZ o scharfes S, entonces siempre es la versión de la S sin voz, incluso en el plural. Fuß, Füße, Fuß, Füße. Y cuando ves una doble S, entonces es la versión sin voz, como en Fluss. También en el plural, Flüsse, ríos, Flüsse. Y ahora, ¿te diste cuenta en estas dos versiones, Fuß y Fluss, que se pronuncian sin voz, incluso en el plural? Porque en una palabra usamos SZ y en la otra doble S. La SZ se usa después de vocales largos, Fuß, y la doble S después de vocales cortos, Fluss, Fuß, Fluss. La S también aparece en la combinación escrita con SCH. Cuando ves SCH, el sonido es sh, como en schlafen, schon o Flasche. ¿Cómo lo formas? Pones tu lengua enfrente de la boca, cierras un poco la salida arriba, pero no por completo, porque tiene que poder salir el aire. Y los labios se forman un poquito como para decir una U. El mismo sonido también pronunciamos normalmente cuando algo se escribe con SP o ST. A pesar de que es este sonido, no escribimos SCHP o SCHT, sino nos ahorramos dos letras, pero sabemos que se pronuncia con sh, como en sparen o stehen. Cuidado, esto solo es al inicio de sílabas y no cuando el sonido está partido por dos sílabas como en lustig o cuando está al final como en fast. Y
tienes que tener cuidado de no añadir una E al inicio, de no decir sparen o stehen, sino que empiezas tu palabra de verdad sin voz con la sh, sparen y stehen. Esto también cuenta para la combinación de sh con otro consonante. Cuando esta combinación no hay en español, hispanohablantes tienden de querer añadir una E, pero no es así. Por ejemplo, es schwierig y no es schwierig. Schwierig. Seguimos con la C. Ya la has visto en la combinación SCH, donde esta combinación todo junto forma la sh, pero la C también aparece sola y en otras combinaciones. La más común es la CH y tiene varias pronunciaciones. Una es la que conoces de ich, que formas como subiendo la región mediana de la lengua hacia arriba. Ich. Así la pronunciamos después de la mayoría de los vocales y consonantes como en ich, möchte o manche, Mädchen, lächeln, echt. Y también la mayoría de la gente dice China y Chinesisch. Pero algunos dicen China y Chinesisch, para que sepas. Cuando la vocal anterior es A, U o O, pronunciamos la CH más atrás. Subimos la lengua más atrás en la boca y decimos auch, lachen, noch. Es un poquito parecido como la G en español cuando sigue una E, por ejemplo, en generar algo, generar. Es un poquito como auch, lachen o noch. Al inicio de palabras, muchas veces suena como K, como en caos, Chor o Chlor. Y también cuando la CH es seguida por una S, como en wechseln, cambiar, o wachsen, crecer. Así que CHS es x y no sh, x. Y a veces también aparece una C completamente sola, y puede haber diferentes pronunciaciones, como en el nombre Franziska. Ahí ves las dos, ts y k, Franziska. O en palabras como cello, suena como ch, como una T seguida por una sh, cello. Pero no hay tantas palabras con una C sola. Seguimos con la letra Z. La letra Z se pronuncia como la combinación entre T y S. El sonido es ts. Piensa TS, imagínatelo escrito, y esto es el sonido que simbolizamos con la letra Z, como en tanzen, tanzen o Arzt, Arzt. A pesar de que escribimos A-R-Z-T, lo que suena es A-R-T-S-T, Arzt. Y cuando ves escrito una T-Z, el sonido no cambia. La TZ nos sirve para indicar que la vocal anterior es corto. No duplicamos la Z, sino ponemos una TZ para señalizar esto.
pero el sonido es igual. Witz suena como escrito con TS al final y Katze suena escrito como K-A-T-S-E, Katze. Entonces la Z, esta letra se pronuncia casi siempre como TS. Hay excepciones como la palabra quiz, pero normalmente es TS, como en la palabra zu. Seguimos con F y V. La F puedes pronunciar prácticamente igual como en español. Finden, fand, Ofen. Y también cuando ves escrito la combinación PH, PH, el sonido es igual como en filosofía. Y en la combinación PF, PF, pronuncias la P y sacas el aire con un F detrás. Pf, wie en Pfanne. Pfanne. Cierras los labios como para decir una P y después sales con la F. Pfanne. La V es un poquito más extraña para hispanohablantes, pero el truco de la pronunciación es relacionarlo con la F. Lo que hacemos es poner el labio inferior y los dientes superiores en la misma posición como para decir la F, pero hacemos un poco menos presión y usamos la voz. Sacamos el sonido usando la voz, dejando salir el aire por ahí entre el labio y los dientes. Y el sonido es entonces V. Tal vez te has dado cuenta que cuando decimos F, en este momento, F, no usamos la voz como en finden, finden. Pero con la V usamos desde el inicio la voz. Entonces, comparamos. Finden, Wind, viento. Wind, Wind. Pones todo en la misma posición como la F, pero con un poquito menos presión para que pueda salir el aire bien con la voz. Wind. Y fand, que es el pretérito de finden, fand y wand. Fand, wand. Es importante que no formes algo como una B, que no juntes los labios, sino el labio inferior con los dientes superiores. Fand, wand. Y ahora de Ofen formamos el plural Öfen y lo comparamos con Löwen. Öfen, Löwen. Mientras en Öfen la voz tiene una pequeña pausa mientras digo F. En Löwen sigue vibrando. Löwen. Seguimos con la letra V. La letra V tiene dos pronunciaciones. Una es como F y la otra es como V. Entonces, ¿cuándo es como F? Sobre todo en estas pequeñas palabras alemanas como vor, von, viel, vier, el prefijo ver, voll o Vogel. También Vater suena como F. Y lo interesante es que la palabra en inglés que parece bastante a Vater, que es father, se escribe con F. Vater. Otras palabras, no tantas, pronunciamos como con V, como en vase o violine. Y si los conoces en inglés, ves que en inglés se escriben con V. Y en el caso de algunas palabras,
si pronunciamos f o v, depende de si después sigue todavía un vocal o no. Por ejemplo, el adjetivo intensiv, cuando lo usamos sin terminación, es con F, no dejamos sonar la voz al final, intensiv. Pero cuando tenemos una terminación de adjetivo como intensive, entonces la V está al inicio de la última sílaba y sí podemos dejar sonar la voz intensive. Seguimos con la letra J. Normalmente en palabras que vienen del alemán se pronuncia como una I o como una Y en español. Ja y Junge. Pero cuando son palabras que vienen del inglés, es normalmente D, como en joggen o job. Y ahora puedes descansar un poquito. Vienen 3 letras que se pronuncian igual como en español. L, M y N. Lachen, machen, Name. No tengo que decir mucho sobre ellos. Seguimos con K y G. K suena casi igual como en español, este sonido, aunque es un poquito más fuerte en alemán. Canal en alemán es Kanal. Otra vez tenemos este fenómeno que sale más aire como en una explosión. Canal, Kanal o control y en alemán Kontrolle. Y si ves una CK, el sonido queda igual, suena como K, pero lo que hace es indicarnos que la vocal anterior es corto, como en rock. La G en alemán, en su forma básica, digamos, suena como en español antes de A o O. Por ejemplo, ganso en alemán es ganz. Pero mientras en español, cuando sigue, por ejemplo, una E, el sonido cambia, en alemán no, queda igual. Así que generación en alemán es Generation. Hacemos la G como en español antes de una A, por ejemplo. Pero también hay pronunciaciones alternativas. Seguramente ya te has dado cuenta que cuando la G está al final de palabras después de una I, algunas personas dicen lustig y wichtig, otros dicen lustig y wichtig y otros lo dicen a veces así, a veces así. Esto es porque la G así de suave no se deja pronunciar exactamente así al final de una sílaba y tenemos que hacer la O más fuerte, de tal manera que casi suena como una K, y decir lustig, o la hacemos más suave y decimos lustig, como si fuera escrito con CH. Pero aquí otra vez, cuidado, cuando esto, lo que en la versión básica de la palabra, en otra versión de la palabra ya no es el final, cuando por ejemplo hay una terminación de adjetivo, regresamos a la pronunciación normal de la G, por ejemplo, lustige y wichtige. En algunas palabras que vienen de otros idiomas, también hay otra pronunciación que es, por ejemplo, engagieren. Engagieren es j porque viene del francés, o génie, o giroconto. Así haces como una sh, pero con voz, un poco más suave que la sh, y con voz. Giro, génie. Y ahora viene otra cosa especial de la G. A veces aparece en combinación con una N.
como por ejemplo en mango. Mango. Mango en alemán también es mango. Y cuando a esta combinación sigue una O o una A, la pronunciación es igual como en español, mango. Formamos la N más atrás de lo normal. Esto pasa automáticamente y pronunciamos la G normal, mango o manga. Pero en alemán, cuando sigue una E, la G normalmente no suena. Si dices lange, ok, se entiende, tampoco es completamente mal, pero lo que hacen hablantes nativos normalmente es formar la N ahí atrás como para decir mango, pero luego sueltan esa tensión sin pronunciar g y dicen lange, lange. Tal vez hay algo como un pequeño clic, pero no una g. No lange, sino lange. Inténtalo tú. Prepárate como para decir mango, pero al final abre, di una E, pero no pronuncias la G. Lange. Igual como finger, 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 finger. Si se pronuncia la N ahí atrás como en mango, pero la G no suena. Igual como en langweilig. Sigue un consonante, langweilig. Ok, puedes decir langweilig. Y incluso tal vez hay unos hablantes nativos que lo dicen así. No es trágico si lo dices así, pero si quieres esta reacción de los hablantes nativos que dicen, wow, hablas muy bien alemán, tienes una muy buena pronunciación, haz esto. Entrena de no pronunciar esta G cuando aparece en combinación con la N y después sigue una E o, en raros casos también, un consonante. Seguimos con Q. Una letra que cuesta trabajo a algunos estudiantes de alemán, pero de hecho no es tan complicado. En casi todas las palabras aparece escrito en combinación con la U. Y aquí el truco es no pronunciar la U como una U, sino como una V. Y la Q suena como K. Entonces, los ejemplos son bequem, cómodo, bequem. Lo que haces es decir los sonidos K y V. Bequem y quiz y Quadrat y Quote. Los sonidos que hacemos de hecho son K y V. Técnicamente, podríamos escribir el alemán sin usar la letra Q. Que exista tiene varias razones, principalmente porque las palabras vienen de otras lenguas donde sí hay esta letra, pero el sonido es kv, bequem. Viene la X. X se escribe así, pero de hecho el sonido es la combinación entre K y S, de K y S, como en mixen o max o fix. Y llegamos a la Y. En la mayoría de las palabras suena como una I, como en pony, party y yoga. Yoga, yoga, casi I. Es igual como en español, es la Y en español. Yoga. Pero en algunas palabras que vienen del griego,
el sonido es el mismo como una Ü. Entonces es Physik, Psychologie y Pyramide. Ahí lo que haces es decir una Ü, a pesar de que no se escribe con Ü. Y si te cuesta trabajo esa combinación de PS en Psychologie, puedes añadir para practicar antes una otra Ü, Psychologie, 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 y acortas cada vez más esta vocal extra que metiste hasta que sale Psy, Psy. También ayuda a estar consciente de que no tienes que usar la voz antes de soltar el sonido Ü. La P y la S. Las formas las dices sin voz. Psy. Psychologie. Y hemos llegado al final de la lista de los sonidos del alemán. Y solo falta mencionar algo sobre la pronunciación de palabras que vienen de otros idiomas. Por ejemplo, te había dicho que la letra A se pronuncia como A. Ok, esto cuenta para palabras que originalmente son alemanes o al menos están integrados en el idioma alemán desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando son palabras que vienen del inglés, lo pronunciamos como en inglés. Por ejemplo, decimos fan o tablet. Aquí en México escucho que la gente dice fan y tablet. Dicen de verdad A. Pero en Alemania, cuando usamos estas palabras que vienen del inglés, los pronunciamos muy cercano a la pronunciación inglesa. Fan, tablet. Un extremo es baby, que ya tampoco suena como en inglés baby. La mayoría de la gente dice baby y lo cambió a una E, pero seguramente no es baby, ¿no? Decimos entonces baby. O una palabra como brunch, brunch. No lo mencioné cuando presenté la U, que a veces puede sonar como una A, porque esto es inglés. Son palabras inglesas que se usa en alemán. También hay muchas palabras que originalmente vienen del francés. Y cuando te topas con ellos y te enteras que vienen del francés, vas a ver que su pronunciación puede ser diferente a lo que te presenté en este video. Te digo nada más 3 ejemplos. Engagement, Memoiren y Branche. Y no los he mencionado antes porque de verdad son palabras que vienen de otro idioma y lo que acabas de aprender sobre las pronunciaciones de las letras y sonidos en alemán aplica principalmente para las palabras que son originalmente alemanes. Si la pronunciación de algunos de estos sonidos te ha costado trabajo y quieres practicar más, escuchar más ejemplos, entonces revisa en la descripción del video si puse tal vez un enlace a un video en que explico más detalladamente un sonido en específico. Tengo varios. Por ejemplo, uno sobre la pronunciación de la combinación de K con N, porque a mucha gente le cuesta trabajo decir esto junto como en Knochen. Y si te da ganas de seguir con pronunciación ahora, puedes verlo en este video. Tschüss, bis bald.